Yo que soy constructor de las obras civiles, obras constructoras del mundo del país, estamos haciendo un hospital en estos momentos. Trabajamos 45 horas semanales, de lo cual no me deja hora para yo vivir en mi casa, pues. Yo tengo familia, tengo hermanas, tengo hijos, tengo toda la wea. Trabajo 45 horas semanales. De las 45 horas me duermo más de la mitad de lo que trabajo. Estoy durmiendo. ¿De qué forma yo me puedo compartir con mi familia si trabajo tantas horas? ¿De qué forma? No lo entiendo. No me cabe en mi cabeza que yo tenga que trabajar un día sábado para poder sacar más plata de lo que ya me tienen estipulado. Siendo que los coches de Somalia me encima nos roban de parte de la AFP, aparte de la otra pelea que estamos luchando. En estos momentos los luchan, sacamos una mierda de plata suya, por eso estoy luchando. La mayor injusticia tiene que ver con la falta de respeto a las personas, con el desconocimiento de la dignidad que nos asiste a cada uno, con el pensar que yo soy mejor que tú, que yo sé más que tú, que yo puedo más que tú, y no ser capaz de ponerme en tu cotidianeidad, no para ver tus carencias y tus necesidades, sino que para ver tus recursos, para ver la creatividad con la cual enfrentas el cada día. La mayor injusticia tiene que ver con que estamos separados, como estamos distanciados, no formamos comunidad. La mayor injusticia es no escuchar al otro en la construcción de nosotros mismos día a día. La desigualdad. 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 Bueno, hay distintos tipos de injusticias que tienen todas la misma matriz, el mismo origen. Y hay plena coincidencia de que el modelo neoliberal que se impuso durante dictadura y que lamentablemente con el derrocamiento del régimen militar por la vía pacífica, lo que obtuvimos fue una secuencia de gobiernos llamados democráticos que efectivamente lograron imponer un sistema representativo, democrático, con instituciones que eran quizás las esperadas para el momento, pero el modelo no cambió y eso implicó una serie de injusticias en todos los planos. Chile se caracteriza por tener una brecha exorbitante entre quienes reciben los beneficios de este sistema, que es el 1% más rico, que concentra la mayor cantidad de las riquezas, pero además tenemos un sistema político cooptado por ese grupo, lo que significa que en la práctica cualquier reforma que vaya en pro de la redistribución, por ejemplo, va a estar limitada por la acción de estos políticos, especialmente quienes han llegado al Parlamento. Con el descubrimiento del financiamiento ilícito a las campañas, nos enteramos de que en todo el espectro político había parlamentarios que le debían favores al empresariado. Por lo tanto, es muy difícil que por la vía actual, con las instituciones de la forma en que están concebidas y están materializadas las instituciones, podamos obtener cambios significativos. La mayor injusticia es que a la fuerza estemos viviendo un sistema que fracasó. Con la promesa del chorreo económico, lo que ha hecho simplemente es que los pobres sigan siendo pobres y los ricos cada vez más ricos. Además, con los recursos fiscales, además con las plata de los trabajadores.
Creo que Chile es un conjunto de desigualdades en muchas aristas y muchos ámbitos. Y creo que uno importante a destacar es que el Estado tome la responsabilidad de ser uno subsidiario y que le deje las responsabilidades a las empresas privadas. Y creo que la solución para esto sería que el Estado tomara una responsabilidad de ser protagonista, pero siendo Estado benefactor. Yo creo que la mayor injusticia es la desigualdad social y el cómo también el Estado ha entregado a manos de los privados todos los servicios básicos, ya sea la luz, el agua, salud, educación, vivienda. Todo se está privatizando y por ende bajando su calidad y encareciendo todos los costos. El Estado no se hace cargo y esto cada gobierno lo ha ido perfeccionando. Desde que partió la Constitución del 80 por la mente enferma, macabra, psicópata de Jaime Guzmán, esto se ha ido perfeccionando en vez de derrocarla. Ejemplo, antes en un hospital que es de servicio del Estado, todos los trabajadores del hospital dependían directamente del Estado. Hoy en día vemos como el personal de aseo a la empresa de aseo, seguridad a la empresa de seguridad, los guardias lo mismo, las secretarias boletean, porque se ha ido precarizando y tercerizando todos los trabajos. En esto Ricardo Lagos tuvo gran incidencia al privatizar todo, a la flexibilización laboral y a bajar también las condiciones laborales para nosotros los trabajadores. Y la forma de poder revertir todo esto es que vuelva a manos del Estado y la distribución también de los recursos, de nuestros recursos, que no sigan siendo empresas extranjeras que están como la gran garrapata consumiéndonos todo. Ahora Chile entero es una zona de sacrificio. Acá en esta región se está luchando también por la contaminación, por la defensa de los humedales, porque esta tierra ya no tiene drenaje. Antes llovía un mes entero y no pasaba nada, ahora llueve una semana y queda la cagada. Y además de la flora y la fauna de los humedales, cómo están atacando nuestros ecosistemas. En Hualpén la contaminación del aire, la celulosa, que por cierto son los que menos pagan el permiso municipal acá en la región. Pagan mucho menos que la señora que vende carnitas en la plaza. Así que esa es la solución, que todos nuestros recursos vuelvan a manos del Estado y la mejor repartición en forma equitativa de ellos. Siento que es una de las más grandes injusticias que las comunidades, los territorios sean utilizadas por la clase política y el empresariado como zona de sacrificio. Yo creo que es impresentable que todavía esté parado Camino en Coronel, que en Quintero Puchuncaví hayan tenido que suspender las clases antes de cerrar las empresas, las industrias, que es desmedido la carga extractivista que se impone a los territorios. Entonces yo creo que la Constitución debe también salvaguardar esos derechos que son fundamentales, el vivir en un ambiente libre de contaminación. Esta Constitución lo dice, pero no se respeta. Creo que tiene que ser más fuerte ese llamado, hay que cambiar la institucionalidad ambiental, o si no, las ciudades, las periferias, las comunidades, de verdad, que van a terminar sufriendo, van a terminar muriéndose, enfermándose. Los niños y las niñas van a tener que irse de sus territorios, van a tener que perder su identidad. Así que hago un llamado igual a toda la gente a poner esos temas en la mesa, porque son súper importantes. Hay que resguardar el patrimonio natural de las ciudades. Los humedales son fundamentales para la vida, los ecosistemas también, la flora nativa. Dejemos de darles tantas pasadas a las forestales, dejemos de hacer tan fácil que el extractivismo saque, extraiga, despoje, extraiga recursos, que finalmente las ganancias terminan yéndose hacia afuera porque son transnacionales, y eso la gente tiene que entenderlo. Aquí no hay más trabajo, es mano de obra calificada, lo que más hay es perjuicio para la comunidad. El tema de las pensiones. Esto lo digo por
mí, por mi sobrino, por mi abuelo. O sea, ¿a ti te parece que la palabra jubilación viene de júbilo, que es felicidad? ¿A ti te parece que la gente que jubila está jubilosa en este momento recibiendo pensiones de 70.000 pesos, 80.000 pesos? Ni con 130.000 pesos una persona podría vivir dignamente, no tienen acceso a medicamentos, a ninguna cosa. Así que creo que eso es, pero claramente lo que primero se debería mejorar en este país. La mayor injusticia que se vive en Chile hoy en día, siento yo que son las AFP, con las pensiones miserables que le dan a los adultos mayores. O sea, cumplir 65 años hoy en día acá en Chile y poder jubilarse es casi un privilegio de algunos. O sea, no te puedes jubilar con 120.000 pesos porque ninguna familia puede vivir con esa cantidad de dinero. O sea, mi papá tiene 63 años y está pronto a jubilar, y él conversa con nosotros y nos dice que no va a poder jubilar antes de los 70, 75 años porque con 120.000 pesos difícilmente vaya a poder vivir. O sea, es casi imposible. Y lo segundo serían los bajos sueldos. Eso es algo que tiene que mejorar y tiene que mejorar ya. La mayor injusticia que se está viviendo hoy día es la vulneración que se está haciendo contra los derechos humanos. Creo que si bien como institución, tanto de los carabineros y los militares, ellos tienen como deber resguardar el bienestar de los ciudadanos, pero no vulnerar sus derechos. La injusticia por siempre el empresario o el rico, como se dice, se aprovecha del pobre, que dicen que le dan trabajo, pero con un miserable sueldo. Entonces dígame usted, ¿quién va a vivir con un sueldo de 250 o 300.000 pesos? Eso es lo que me pagaban a mí por lo menos, más de 30 años de trabajo. Entonces es una injusticia lo que hacen con el trabajador, ¿ah? Sin pagarme nunca vacaciones, sin dármelas. Trabajaba de 9 a 9, dígame usted. ¿Qué es lo que...? Entonces uno no sabe de muchas veces qué hacer. El gobierno chileno ha hecho un montón de injusticias, pero yo creo que lo que más ofende a los chilenos es de que ellos se burlan de nosotros. Ellos se están riendo. Ellos prácticamente, con los cambios que han hecho, ellos prácticamente se están riendo del pueblo chileno. Por eso la gente está tan enojada. Es la Constitución. Ese es el centro del mal. Si no cambiamos la Constitución, no cambiamos ningún mal en este país. Porque AFP, ISAPRE y el sistema financiero está basado en una Constitución que protege el saqueo de miles y millones de personas en este país. Su endeudamiento, las tasas de interés absolutamente leoninas. Somos el país más usurero de esta tierra. Pero quien protege todo eso y quien blinda todos estos abusos
se llama la Constitución Política del Estado. Si no cambiamos la Constitución, todo va a ser maquillaje. Así que hay que luchar para que haya un cambio constitucional y para que este Estado vuelva a tener el poder de generar empleo, generar empresas que no estén en manos de los usureros de siempre, de los saqueadores de mi pueblo. Eso es lo fundamental. El pueblo tiene que organizarse por la base, crear asambleas, consejos, cabildos constituyentes, para que nos pille organizados, porque solo un pueblo organizado puede cambiar la realidad de este país. Llamo a todos los chilenos a organizarse por la base y a crear un movimiento nacional constituyente, de manera que ninguno de los corruptos quede parado protegiendo y manteniendo esta Constitución, que es la madre de todas las desgracias de mi pueblo. La verdad es que creo que la manera de mejorarlo es la reflexión personal, la reflexión familiar. ¿De qué modo nosotros hemos estado contribuyendo a que esto pase o de qué modo nosotros no hemos estado haciendo nada para que esto no pase? La mejor manera es sentirnos que somos ciudadanos, que somos personas con derechos. Y el primer derecho es a generar propuestas, ofrecer maneras de salir de esto. No solo peticiones de que el otro cambie, también mi propio cambio. Hoy día nuestro desafío más grande es constituirnos en una comunidad, en una común unidad, donde nos una el sueño de un país en un modelo de desarrollo donde todos tengamos una mejor calidad de vida. No se trata de quitar privilegios, no se trata de eliminar a unos y de que subsistan otros. Se trata de cómo podemos crear un mundo en que todos tengamos un lugar, tengamos un aporte. Eso implica salirnos de nuestras dimensiones de prestadores de servicios para asumir nuestra tarea como co-constructores de la sociedad, el pequeño mundo, el microespacio en que cada uno de nosotros vive. Te dan miedo mis emociones, te dan miedo que quieres ser feliz, te da miedo. Hoy marcha por mi madre que está en la casa viendo el matinal. Hoy marcho por mi madre y mi padre que piensan que la única alternativa es trabajar o robar. Chile, déjame decirte que existe más que el miedo. Existe la posibilidad de ser felices. Y esto ya no está teñido de política. La única diferencia entre quienes reprimen y los reprimidos es que los reprimidos tenemos esperanza